Recuerdo, recuerdo una vez que estaba hablando con este Beto y estábamos a punto de comer y ya que comenzamos me tocó orar y hice una oración larga. Usualmente no hago oraciones largas yo, me gusta mucho cortarlo porque cuando estás enfrente de gente no quieres que te estén viendo demasiado, yo diría. Este, pero en esa ocasión estaba haciendo una oración que era un poco larga. Y entonces cuando terminé la oración de chiste, este Beto comentó y dijo, y también pide por Israel. Y ya, y nos pusimos a reír. Me comentó que era como algo que decían mucho en esta parte como cultura cristiana, en la cual cuando haces una oración larga era porque también estabas poniéndote a orar por Israel. Ahora, la cosa que me agarró mucho de eso es el hecho de que literal como que sacamos mucho de la imagen, la parte judía de lo que nosotros creemos, ¿no? Y la parte importante ahí es si la Biblia realiza esto o no realiza esto, ¿no? Y la forma en la que aparece en el versículo 16 de Romanos 1 es básicamente la contraria. También Romanos se dedica mucho a ver esta parte de la interrelación entre una iglesia que es judía y que también tiene gentiles, ¿no? Es una iglesia judía gentil. Y entonces vemos esta relación que existe mucho en el Nuevo Testamento en la cual hay una cierta pelea, hay una cierta como rechazo el uno del otro, en el cual los judíos no querían admitir a todos los que eran gentiles y en el cual los gentiles empiezan a ver como una superioridad arriba de los judíos porque ellos están recibiendo el evangelio. Y entonces Romanos se dedica a 3 capítulos a examinar esta relación entre judíos y gentiles y primeramente enfocándose en los judíos en este caso, cuando está haciéndonos referencia el capítulo 9 al capítulo 11 acerca de por qué es que no hay tantos judíos que sean creyentes como lo es la nación completa, ¿no? Y hay varios capítulos que realizan esto también en Romanos. También en Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 32 nos hablan acerca del pecado de los judíos, pero el capítulo 2 al capítulo 3, versículo 20, nos habla acerca del pecado de los ahí era al revés. El versículo 18 al 32 del capítulo 1 nos habla del pecado de los gentiles, o sea, todos los que no son judíos, y el capítulo 2 al capítulo 3, versículo 20 nos habla acerca del pecado de los judíos, ¿no? Y no te nos da interrelación, está muchísimo más grande esto. 3 capítulos dedicados al final de la carta, bueno, más como en la parte media de la segunda parte de la carta. Pero entonces vemos esta relación, si quiere Dios que conozcamos esto. Y la forma en la que aparece en nuestro versículo base de hoy, que es el versículo 16 del capítulo 1, es, no me avergüenzo del Evangelio, ya lo checamos, Pablo está predicando el Evangelio contra cualquier cosa que lo esté deteniendo, pero no lo está haciendo con vergüenza porque hay un poder que está actuando en Pablo, dice, pues es el poder de Dios para salvación, una salvación que te persevera, que te preserva ahorita y hasta el final de tus días, que hace que no estés avergonzado, sino que estés firme en el Evangelio. Y es una salvación para todo aquel que cree, ¿no? No solamente para generar nuevos creyentes, sino para todas las personas. Y esto nos tiene que hacer una palabra para nosotros que es de esperanza en el hecho de que cada uno de nosotros está aquí ahorita y cada uno de nosotros forma parte de una iglesia que predica la palabra. Porque nosotros, si miramos nuestro pasado, idealmente no veríamos algo bueno, no veríamos una razón por la cual nosotros tenemos que estar aquí ahorita, sino que veríamos la mano de Dios que está actuando y que está moviendo absolutamente todo para poder llevarnos aquí, ¿no? Y eso se llama misericordia. Y cada uno de nosotros entonces tiene que ver que este todo implica que nosotros se nos predicó cuando nosotros éramos lo más lejano que existía, ¿sí? Habíamos nacido en familias equivocadas, con antecedentes incorrectos, con educación incorrecta, con razas incorrectas, con culturas incorrectas, con idiomas incorrectos. Algunos literalmente aún lo piensan, el hecho de que literal les gustaría haber nacido en otra cultura, en, otra, en otros lenguajes, en otra forma de concebir el mundo, y no nos estamos dando cuenta que aún en el lugar en el que tú naciste y todo lo que tú tienes, tu familia,
tus pensamientos, todas las acciones que tú realizaste, en ese lugar es en el lugar en el cual Dios actuó y Dios nos trajo aquí, ¿no? Y Dios nos recuperó. No fue un accidente, fue planeado. ¿Y sí? Y entonces, si quisiesen cambiar de lugar, sería una pésima decisión. Porque si fuese tu decisión, probablemente tú estarías buscando el mundo y sus placeres y riquezas y ser alabado por ellos y no estarías buscando a Dios en eso, ¿no? Ahora, sin embargo, chequen dentro de ese contexto de todo aquel que cree, esta es la única cosa que puede definir si estamos o no adentro de la familia de Dios. El hecho no de nuestra familia, no de quiénes somos, no de nuestra altura, conocimientos, etc., etc. No, solamente creer, ¿sí? En este contexto de que está diciendo Pablo, todo aquel que cree, esa es la única condición que yo pongo para que ustedes estén aquí. Y es Dios hablando, diciendo, es la única condición que tiene que existir. Dentro de eso, Pablo, en esta apertura, de repente hace una priorización, ¿sí? Dice, todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Y entonces empieza a hablar acerca de cómo es que es primero a los judíos, ¿sí? Este versículo pudo haberlo dejado ahí, pudo haber dicho, es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, porque el evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero en vez de eso dice del judío primeramente y también del griego, ¿sí? Ahora tenemos que analizar esto. Yo agarro el hecho de que literalmente una predicación expositiva tendría que enseñarnos qué es lo que está diciendo el pasaje en específico, ¿sí? Y que tendríamos que esperarnos, por ejemplo, hasta que lleguemos a Romanos 9 al 11 para poder estar hablando acerca de esta relación de los judíos, ¿sí? Pero dentro de esta palabra de primeramente nos está haciendo referencia a varias cosas que también podemos abarcar. Y el hecho de que literal ahorita estamos que es la octava vez que estamos viéndonos y vamos en el versículo 16, más o menos, me dice que vamos a tomarnos un ratito en llegar hasta el capítulo 9, ¿sí? Y ahí, o sea, haciendo cuentas, literal se ve que nos vamos a tomar demasiado tiempo en llegar al capítulo 9, que es algo bueno. Pero por eso mismo vamos a examinar ciertas cosas de qué es lo que quiere ver esto primeramente. Vamos a recuperar cosas de Romanos 9. Vamos a ver cómo es que esto se ve en la historia de redención de Dios a través del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y vamos a verlo a través de 7 razones, ¿va? 7 razones por las cuales primeramente, por las cuales hay una prioridad para los judíos. Luego vamos a ver cómo es que no hay una prioridad para los judíos. ¿En qué no hay prioridad? ¿En qué sí hay prioridad y en qué no hay prioridad? Y luego vamos a ver qué efecto tendría que tener esto y por qué es que lo está poniendo Pablo en este versículo, ¿ok? Este versículo es uno de los versículos más importantes dentro de la Biblia. Y entonces por eso también nos vamos a tomar un rato, tanto en el versículo 16 como en el 17, ¿ok? Pero están buenos. Entonces vamos a ver, ¿va? Siete formas en las cuales son prioridad los judíos. Primera forma, los judíos tienen prioridad como pueblo elegido. O pueden poner ustedes prioridad como pueblo elegido. Como pueblo elegido. ¿Va? Recuerden la historia. Este Antiguo Testamento comienza todo desde un punto de donde está demasiado grande, a través de la creación del universo. De repente se va haciendo más pequeño a través de examinar, ejemplo, a Noé. Se hace algo más pequeño cuando llegamos entonces a una familia y luego se concentra el Nuevo Testamento en esa familia, ¿no? Y esa familia es la familia de Abraham. En Génesis capítulo 12 se ve esta elección libre de parte de Dios, de Abraham, y desde ese momento se concentra toda la historia en Israel del Antiguo Testamento. En Israel llegamos a la parte del Nuevo Testamento y comienza todo este desarrollo de la vida de Jesús. Y aún Jesús mantiene su ministerio dentro de Israel. Y una vez que termina su vida, Jesús asciende,
Jesús manda a las personas, a sus apóstoles, a que prediquen en todo Jerusalén primeramente, luego en Judea, Samaria y luego en el resto del mundo. ¿Sí? Y entonces se vuelve a ampliar esta imagen otra vez a todo el mundo. Comienza con todo el mundo, se concentra en Israel y luego regresa a todo el mundo. ¿Sí? Y entonces vemos que hay una prioridad. Nos dice Génesis 12, entonces, cómo es que es elegido. La forma en la que lo coloca Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14, nos dice, porque, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, ¿sí? Entonces nos está diciendo, Abraham fue seleccionado y juró, prometió algo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré, y lo estaba haciendo en relación a sí mismo. Entonces estaba haciendo una elección que era libre, Dios, cuando estaba eligiendo a Abraham, ¿sí? Y esta elección se acentúa. Nehemías, capítulo 9, versículo 7, literalmente dice, tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham, ¿sí? Está haciendo una elección libre, está prometiendo en su nombre, está realizándolo con alguien que le está sacando de la tierra de Ur, que le está sacando, nos dice Josué, literalmente Abraham era alguien que era idólatra, era alguien que estaba adorando a la luna, y entonces este Dios lo está sacando de su idolatría y de su tierra para proveerle nuevas promesas a él, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2, acentúa cómo es que estas promesas ahora se han puesto dentro de toda Israel, y entonces ahí dice, porque eres el pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo, su posesión exclusiva, ¿sí? Y aquí va la parte importante, de entre todos los pueblos, ¿sí? De entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra, la ha escogido él un pueblo, ¿sí? Un solo pueblo. Y tenemos que preguntarnos entonces por qué es que lo está escogiendo, ¿no? ¿Por qué lo está realizando? Y nos dice Amós, capítulo 3, versículo 2, que no lo hizo porque fuese un pueblo grande, no lo hizo porque fuese, me equivoqué de texto, perdón, segundo, era Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8, que no lo hizo porque fuera un pueblo grande, no lo hizo porque ellos fueran numerosos, dice el versículo, sino que era el más pequeño de todos los pueblos, pero porque Jehová los amó, por eso es que fueron escogidos y por eso es que fueron sacados. Y tenemos entonces una nación que es milagrosa, porque no solamente es una nación que literalmente fue sacada de un pueblo grande, de Egipto, de la nación más grande que existía, sino que era un pueblo chiquito, y ese pueblo chiquito ha perseverado por años y años y años y años, y literalmente la próxima semana se publica en el canal de Armando una conferencia que se llama el milagro de Israel, que hace referencia a cómo es improbable que se ha mantenido su cultura, se ha mantenido su lengua, se ha mantenido su adoración a un mismo Dios durante toda su historia, hace miles de años, mientras que todas las demás ciudades y naciones han perdido su cultura, han perdido su religión, se han adaptado a todo lo demás que está sucediendo en el mundo, pero Israel no pierde aquello que la formó, que es Dios, sino que se mantiene en ello. Entonces tenemos un milagro literal que está sucediendo delante de nuestros ojos y en nuestro tiempo. Un último versículo de esta zona, Romanos 11, versículo 28 al 29, nos dice, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes. Aquí está haciendo referencia a los gentiles. Los judíos son enemigos por causa de los gentiles, pero dice ahí, en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces vemos una nación que siempre va a ser la nación llamada y elegida por Dios. Y nos está diciendo Pablo, son irrevocables este llamamiento y esta elección, aun cuando ellos son enemigos del Evangelio y ellos están yendo en contra del Evangelio, sigue manteniendo Dios
esta nación, ¿sí? Entonces debemos de ver esta parte, porque está apartando, Dios es el que lo está realizando. No lo está realizando esa nación que está manteniéndose fiel, sino el que se está manteniendo fiel ahí es Dios. Y Dios es el que está diciendo, este es el pueblo que yo establecí y este es el pueblo que yo estoy manteniendo, ¿sí? Y eso tiene que darnos una razón principal. Y dentro de esa razón vienen varias razones, ¿sí? No lo estoy poniendo de forma jerárquica, pero si ustedes pueden ver esto, van a notar que de la razón 1 a la razón 3, todas están entrelazadas y todas se resumen en la razón 4. Pero si ahorita lo checamos. La segunda razón, muy rápido, es porque ellos tienen prioridad como guardianes de la revelación, ¿sí? Estábamos platicando el jueves acerca de la revelación especial. ¿Qué significa revelación especial? Significa la revelación que realiza Dios, no a través de la creación que es abierta y clara para todas las personas, de modo que todos pueden observar la creación y decir Dios existe. Y según Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, lo que observan ellos es el eterno poder y la deidad de Dios. Sin embargo, no observan todos los atributos más aparte de eso, de parte de Dios. La revelación especial sí permite ver esto. Revelación especial es la Biblia en la cual Dios está revelando y Dios está diciendo cada uno de sus atributos y está dándoselos como un regalo a este pueblo, a esta nación Israel. De modo que en Romanos capítulo 9 comienza a hacer una lista, Pablo, en el capítulo 3, perdón, versículo 1 y luego Romanos 9, pero primero 3, versículo 1, nos está diciendo cómo es que Pablo llega a la conclusión de entonces, si todos son pecadores, ¿qué ventaja tiene que uno sea judío? Y entonces el versículo dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y continúa el versículo, siguiente versículo 2, grande, es una ventaja grande en todo sentido. Y el primer lugar que pone Pablo aquí para hacer esta ventaja, primer lugar dice, en primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios, u otra forma de traducir eso, o las palabras de Dios, ¿sí? Y entonces ellos están recibiendo esta escritura, Romanos capítulo 9, ahora sí, capítulo 9, versículo 4, están siendo israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, aquí va, los pactos, luego la promulgación de la ley, luego el culto, luego la promesa, que chequen ahí, pactos, promulgación de la ley, culto, promesa, todo lo que se desarrolla a través de la escritura, ¿sí? Y entonces tenemos que por supuesto que es importante este pueblo, porque este pueblo está teniendo una prioridad, porque está resguardando esta escritura. Este pueblo la estuvo pasando uno a otro, la estuvo escribiendo, la estuvo manteniendo bien, se le fue confiada de parte de Dios. Y finalmente esta palabra ahorita forma parte de nuestro Nuevo Testamento, de nuestro Antiguo Testamento, perdón, forma parte de nuestra Biblia, ¿sí? Y tenemos un gran agradecimiento entonces nosotros con ellos, porque han preservado la palabra de Dios, ¿va? 3, prioridad, porque el mismo Mesías viene de los judíos, ¿sí? Recordemos que dice Romanos capítulo 1, versículo 3, dice, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David. Se hace claro, cada vez que menciona Pablo el Evangelio, siempre menciona que viene de David. En algunas partes menciona eso relacionado con la parte de las promesas. Dice cómo es que viene de las promesas realizadas por los profetas, todos los cuales eran judíos también. No todos, perdón, los cuales eran judíos también. Entonces tenemos una idea de cómo es que siempre se ve en relación a la palabra y a la promesa de Dios con el pueblo de Israel, con la promesa que le dio a Abraham en Génesis 12, a David en Segunda de Samuel, capítulo 17, y continúan las promesas, ¿no? Las promesas que le dijo a Jeremías, a Isaías 53, Isaías 40, las promesas de las que escribía David en el Salmo 2,
siempre estaban hablando acerca de un judío que iba a ser el Mesías, ¿no? Entonces tenemos el mismo Mesías, se vuelve el punto culminante de esta revelación de parte de Dios, ¿no? De modo que dice el versículo 5 de Romanos 9, donde está la lista que les comento, ¿sí? De ellos son israelitas, de ellos proviene el pacto, por lo que digan los pactos, el culto, proviene la ley. Versículo 5 son los patriarcas, de quienes, según la carne, procede Cristo. Y ese es el punto culminante de la lista que está aquí en Romanos 9. ¿Por qué es tan bueno esto? Porque viene Cristo, el cual es sobre todas las cosas, termina el versículo, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Y entonces tenemos una gran lista. ¿Sí? Nos dice también Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 6. Jesucristo, cuando estaba en su ministerio aquí en la tierra, la forma en la que él entonces reaccionaba y la forma en la que él sabía que había sido enviado, la describe a sus discípulos así, dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Mientras él estaba en la tierra, él comanda a sus discípulos que vayan a la parte únicamente de Israel, ¿sí? Por las ovejas perdidas. Y también él hace esto solamente. Él no sale de la parte de Jerusalén y predica a todo el mundo, sino que se mantiene ahí, predica ocasionalmente con otras personas, pero aún dentro de eso dice oraciones como, ¿cómo es que se le va a dar algo bueno a los perros? ¿No? Y tenemos una imagen de una mujer que quería un milagro y que la forma en la que responde es con fe, aún con la respuesta de Jesús que decía mucho el hecho de que estaba yendo por los judíos principalmente. Mateo 15, versículo 24, dice, y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Hechos 1, versículo 8, nos dice cómo es que Él envía a sus discípulos una vez que ya ha resucitado, y aún ahí les dice, serán mis testigos en Jerusalén, primeramente, y en toda Judea, Judea norte, según recuerdo, Samaria sur y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Primero abarca toda la zona de Israel y después se mueve para todo lo demás. Aún en ese caso. Ahora, ¿qué sigue? 4. Los judíos tienen prioridad porque la salvación entonces proviene de los judíos. ¿Son el pueblo escogido de Dios? Dije. La revelación proviene, que diga, la revelación la guardan los judíos. 3. El Mesías proviene de los judíos. Y entonces 4. La salvación proviene de los judíos. Y esto no es meramente yo dando una conclusión, sino es una cita que proviene en Juan, capítulo 22, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana. Y Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, haciendo referencia a la escritura, y cómo es que ellos sí conocían a Dios, porque tenían la escritura y podían reconocer sus atributos. Pero dice Jesús, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Y entonces engloba esta parte Jesús, engloba el hecho de que es la nación de Dios, engloba el hecho de que a ellos se les fue entregado la escritura y engloba por supuesto el hecho de que Él mismo es un judío que está llegando para dar agua viva, en este caso, a cada uno de nosotros y a la samaritana en su momento, ¿no? Y entonces sabemos que la salvación viene de los judíos y que Romanos capítulo 11, versículo 17 al 24. Y les digo, capítulos muy importantes en relación a los judíos, del 9 al 11, perdón. Dice, más específicamente, en el versículo 17 y 18, la forma en la que tienen que verlo cada uno de nosotros. Pero si alguna de las ramas fue desgajadas, o sea, fueron quitadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado, o sea, metido, entre ellas,
y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Ok? Aquí le está diciendo Pablo una imagen de un olivo. Entonces, este olivo está sostenido dentro de la raíz, que es el pacto que tiene Dios con Israel. Y a través de esa raíz está sustentándola y está dándole savia, pero hay muchas de las ramas que tiene este olivo que han sido quitadas, ¿sí? Y otras que han sido injertadas, que han sido metidas ahí, porque porque los judíos muchos son arrogantes y no creen, y muchos gentiles han sido metidos. Pero la respuesta que dice Jesucristo, que dice Pablo, y Dios a través de Pablo, es, nosotros no tenemos que ver de forma arrogante esto también, sino que tenemos que responder con un agradecimiento, porque la raíz es la que nos está sustentando a nosotros. El hecho de que Dios prometiese y que actuase a través de estos judíos en la persona de Jesucristo, hace un agradecimiento que tenemos nosotros con esta nación de forma completa. Aun cuando ellos han sido separados del pacto, nosotros seguimos injertados en ese pacto. Y entonces la raíz nos sostiene a través de la promesa que se le hizo a Abraham en el capítulo 12, en el capítulo 14, en el capítulo 17, cuando nos dice, de Génesis todos, cuando nos dice entonces que los que son hijos de Abraham son hijos de acuerdo a la fe, y a través de eso se clarifica en Romanos 9, a través de eso forman parte de la familia de Dios, ¿sí? Así que los judíos tienen una prioridad porque la salvación proviene de los judíos, y eso nos tiene que hacer razonar el hecho de que la salvación que tenemos nosotros tiene su base y su fundamento en esta elección que realizó Dios, ¿sí? Toda salvación es a través de este pacto que realiza con esta, con esta nación, ¿sí? 5. Prioridad sobre los gentiles, porque Pablo evangelizó primero a los judíos. ¿Aquí a qué me refiero? Si notan la forma en la que Pablo iba, cada vez que iba a predicar a una nueva ciudad, siempre buscaba él si había primeramente una sinagoga, y primero entraba a hablar con los judíos, ¿sí? De modo que cuando llegan, ejemplo, a Éfeso, dejan a, ay, se me fue cómo se llaman, sus dos acompañantes, que eran Priscila y Aquila, ya está. Priscila y Aquila los dejan, perdón, es una pareja, los dejan hablando con Apolos, y Pablo se dirige inmediatamente para predicar dentro de la sinagoga, ¿no? Y así con cada una de las veces que él estaba moviéndose. Y entonces nos dice él en Hechos, capítulo 13, versículo 46, dice: Pablo y Bernabé, hablando con valor, dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Y aquí está hablando acerca de los judíos que se encontraban en Antioquía, pero dice ellos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Primeramente teníamos que predicarlas a ustedes, y una vez que fuese rechazada, nos movemos a los demás. Y eso nos tendría que hacer considerar al menos el hecho de si tenemos alguna misión, o sea, otra nación, si primeramente tendríamos que predicar también nosotros a los judíos y después voltear a los gentiles. Ahora esa conclusión yo no la tengo, no tengo ni la menor idea si esto implica también algo para nosotros, pero podemos comentarlo después. 6. Los judíos tienen prioridad, aquí va, prioridad en el juicio final y en la bendición final. Esta forma de hablar de la prioridad también se hace, por ejemplo, en Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 48, cuando dice, está haciendo una referencia a una de las historias de Jesucristo, a una de las parábolas, y entonces dice en el versículo 48, pero el que no las sabía e hizo cosas que merecían castigos, será azotado poco. Y entonces la conclusión que tiene aquí es: a todo el que se le haya dado mucho, a todo el que se le dé mucho, mucho se exige de él, ¿no? Y al que mucho se le ha confiado, más
se demandará, se le exigirá, ¿sí? Entonces, entre más se confía a uno, más es justo que se exija a esa persona. Y de modo que estas personas israelitas que han sido confiadas como el pueblo de Dios y se les ha dado la escritura y se les ha dado a Jesucristo, de la misma forma, si ellos reaccionan de forma mala, si ellos reaccionan en incredulidad, también será juzgado más fuertemente esto, ¿sí? Y entonces, primeramente dice a los judíos en el versículo 16 de Romanos, y también primeramente serán juzgados. Nos dice Romanos, capítulo, ¿en qué estoy? Romanos capítulo 2, versículo 9 al 10, ¿sí? Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, ¿sí? Y entonces también pone esa imagen primeramente y también del griego, ¿no? Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, y también aquí, versículo 10, al judío primeramente y también al griego. Si hace bien, primeramente también recibirá entonces esta gloria y honor y paz, y también el griego, ¿sí? Ahora, eso nos tiene que hacer considerar también entonces, ¿qué es lo que, no solamente dónde son primeros, perdón, sino también dónde no lo son, ¿sí? Y aquí tengo, de esos 6 puntos que dije ahorita, van otros, me perdí, segundo, ya está. 3 puntos en los cuales no son primeros los judíos, ¿va? 3 puntos muy rápidos. 1, no tienen prioridad en justicia o mérito, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que literalmente el caso de Romanos capítulo 1 al 3, perdón, es establecer que no hay ninguna diferencia entre ninguna de las personas. El caso de esos capítulos es poder decir Romanos capítulo 3, versículo 23, 22 y 23, perdón, 22 y 23, que dicen, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, ¿sí? La salvación es igual para todos y también es porque todos pecaron y nadie está alcanzando la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, hay una igualdad que está estableciendo Pablo aquí, y esa igualdad es diferente a la parte de prioridad y de también que nos habla el versículo 16. Aquí está haciendo referencia a cómo es que todos tienen el mismo mérito, que es ninguno, y todos tienen la misma justicia, que es la justicia que es dada a través de la fe en Jesucristo, ¿sí? O otro versículo dentro del mismo pasaje, Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, que están diciendo, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿sí? Entonces ellos son exactamente iguales. Y voy a repetir en qué. Son exactamente iguales en mérito, que es ninguno, y son exactamente iguales en justicia, que es la justicia que proviene por la fe en Jesucristo, ¿sí? No hay distinción por cuando todos pecaron. 2, no tienen prioridad en cómo se salvan entonces, ¿sí? Si no tienen prioridad en justicia o mérito porque son exactamente iguales todos se salvan de la misma forma. Y la forma en la que está estableciendo esto Pablo es a través de ver a los gentiles y a través de decir si ellos deberían de ser salvados de otra forma. Y entonces su conclusión en Romanos capítulo 3, igualmente, versículo 29 y 30, es 29 y 30, o es Dios el Dios de los judíos solamente, voltea a ver entonces a los gentiles, dice cómo es que ellos van a ser salvos, y su conclusión es Dios es uno solo, y ese Dios es para todos, independiente de si hubo esa revelación que fue especialmente para los judíos,
si fueron elegidos de la forma en la que fueron los judíos, dice es un solo Dios y por tanto nos dice la pregunta, ¿no es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, ¿sí? Entonces todos son exactamente iguales. O Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 12, donde dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Y noten otra vez, no hay distinción judío o griego, ¿y por qué? Por el Señor, no por ellos, ¿sí? Entonces dice, no hay distinción. Este pasaje, el pasaje decía, ¿no es Dios también Dios de los gentiles? Y después su conclusión es, Señor de todos, por tanto, sí es Dios de los gentiles. Y por tanto, todos se salvan por las riquezas que abundan en este Dios solamente. ¿Ok? Y 3.3 de qué no es prioritario. No tienen prioridad en la participación de mayor bendición. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Así, alguno de ustedes fuese salvo, es salvo, y algún judío es salvo, ¿están iguales o no lo están delante de Dios? Si Dios ve mayor a uno que el otro. Y la forma en la que nos habla la Biblia de esto es no. Ambos están perteneciendo al mismo pacto. Ambos forman parte de la misma familia. Ambos tienen el mismo espíritu, ¿sí? De modo que ambos está actuando Cristo de la misma forma en ellos y ninguno de los dos es mayor que el otro, ¿sí? ¿Cómo lo puedo saber eso? Porque lo vemos en Efesios capítulo 3, versículo 4 al 6, que dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Chequen esta primera parte, misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles, aquí, son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en la promesa de Cristo, mediante el Evangelio, ¿sí? Ahí dice, coherederos, ambos tienen la misma herencia, ambos forman parte del mismo cuerpo y ambos son participantes igual de la promesa de Cristo, en Cristo, por medio del Evangelio. ¿Va? Coherederos, miembros del cuerpo y coparticipantes en la promesa, ¿sí? O también en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13, donde menciona, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, que en ese tiempo, perdón, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Dice ahí a los gentiles, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Como pueblo de Dios. Se está haciendo referencia como un pueblo espiritual de Dios, ¿sí? Y ahora son entonces cercanos, ahora forman parte del pueblo, ahora forman parte de la familia y entonces ellos están injertados en el olivo de Dios, ¿sí? Un último versículo ahí. Romanos, que diga Efesios 2, versículo 18 y 19. Dentro del mismo pasaje dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. Y ahí chequemos, un mismo Padre. Dice, en un mismo espíritu. Versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Recordemos entonces la versión del versículo anterior, ciudadanía de Israel. Ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Va. Y nada, es una pequeña aclaración.
no haciendo referencia a formar parte de un Israel físico ahorita y llamarnos a nosotros de Israel, pero sí llamarnos hijos de Abraham por la fe, siendo hijos de la promesa, Romanos capítulo 9, y por tanto ciudadanos de los santos y de la familia de Dios. ¿Sí? Nada más para que no haya confusión. Ahora, última pregunta. Y aquí la pregunta que surge de todo esto es, ¿por qué Dios puso a Pablo a decir dentro del versículo 16 de Romanos 1, primeramente a los judíos y también a los gentiles? Ahorita lo que hemos visto básicamente nada más es ese primeramente. ¿Qué es lo que significa ese primeramente? Significa que fueron elegidos, que se les dio la revelación, que Cristo vino, que este, que tienen que son los que llevan la salvación a través de Cristo y de la revelación, que son los que tienen que ser evangelizados primero, que son los que van a ser primeros en el juicio también. Ahora, ¿por qué escribir eso? Y creo que la razón principal se encuentra en el por qué poner literalmente palabras que dicen primeramente y también en la misma oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta palabra y también judíos y también gentiles se escuchaba horrible para un judío. Se escucha horrible para un judío, ¿sí? Que piensa que estas personas que no tienen la revelación, que no actúan con los cultos, que no están circuncidadas, también están recibiendo el mismo pacto, ¿sí? Judíos y también gentiles. Y a la vez, esta palabra, primeramente, judíos, para los gentiles se escucha como algo también horrible, porque estamos haciendo referencia, ellos lo recibieron, ellos tenían la palabra, tú no, nosotros no teníamos la palabra, ¿sí? Ellos tenían a Cristo, tú no, primeramente ellos, se les fue dado mucho a ellos. Y la razón entonces de estas dos palabras es que ambas palabras generan una cierta enemistad y una mala reacción de las personas, que a su vez, dentro de Dios, que lo está llevando todo, generan una humillación. Humillación en el sentido de que vemos entonces que no depende de quién seas, si tú eres judío, si tú eres gentil, que no depende de una aferrarse a tu cultura, a tu forma étnica, sino que depende puramente de Dios, quien tiene misericordia de uno y tiene misericordia también del otro, ¿sí? Y entonces nos alienta esto a mostrarnos que no tenemos que ser arrogantes y presumidos y presuntuosos. Y esto estaba sucediendo en esa iglesia y está sucediendo en nuestra iglesia también de hoy en día, ¿sí? En su iglesia. De modo que Pablo le tiene que decir a ellos, no sean arrogantes con los que han sido sacados de las ramas, porque no es por el que lo está realizando, sino es por el que está llevando la raíz, ¿sí? Y nos dice también entonces, en Mateo capítulo 3, otra forma de decir lo que nos humilla mucho, Mateo capítulo 3, versículo 9, que está diciéndole aquí Jesucristo a los judíos y le está diciendo, cuando ellos están diciendo, tenemos a Abraham como padre, nosotros somos salvos por eso, y le está diciendo, no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Le está diciendo a ellos, y también, y a nosotros nos están diciendo, piedras. Ustedes son piedras levantadas por Dios cuando estaban los judíos. Y a los judíos está dejando y está agarrando hijos de todo lugar y de toda nación. Y entonces el punto de todo esto, de todo el versículo 16, es que Dios tiene misericordia y está realizando absolutamente todo en su salvación. ¿Ok?
Meni, ¿puedes orar, porfa? Por el estudio. Sí, Pi. Vas. Padre Santo, gracias Señor por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias porque nos tienes aquí, nos esfuerzas, Padre, cada día para que eh, queramos escuchar y leer más de ti, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, como ya dije, tener misericordia, Señor, porque pues algunas veces solíamos pensar en que hay personas mejores que nosotros que merecen más misericordia, Señor, pero tú eres un Señor, un Dios que nosotros tan, tan carnales no podemos comprender y te agradecemos por eso, Padre. Gracias y te pedimos que pues esto sea algo de edificación para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni. Sí. Pero bueno, ¿cómo ven? ¿Qué cuentan? ¿Qué piensan? Todo muy bien, todo muy claro. Solo me faltó apuntar un versículo que fue el del olivo. ¿Dijiste algo así? A Romanos capítulo 10, según recuerdo. Dame un segundo. Voy a tener la grabación.